Listo. Bueno, Dios me los bendiga, los veo muy contentos, los veo con ánimo. Están llegando los días de Semana Santa, una semana muy especial para cada uno de nosotros, reconociendo que el Señor Jesucristo pagó un alto precio por cada uno de nosotros, vino a la tierra a cumplir una misión de muerte y vida para nosotros en abundancia. Así que yo estoy muy contento, agradeciendo a los pastores como siempre por la invitación que me da a participar en su altar aquí en su iglesia y compartir con ustedes una palabra, una lectura, una impartición del conocimiento de la palabra de Dios. Me voy a basar en el libro de Lucas y para que lo tengan solamente lo busquen. Está en el Nuevo Testamento, es uno de los 4 evangelios y lo tengan ahí presente para cuando empecemos la lectura. Antes de la lectura sí quisiera hacer una pequeña introducción o una narrativa que básicamente cuando estamos estudiando, por lo menos nosotros los caballeros, los días jueves, el hermano Ezequiel los días miércoles, dar como un pantallazo de qué es lo que vamos a procurar entender sobre lo que manifiesta la palabra o la escritura en los versos que vamos a leer. Entonces yo me puse a hacer unos escritos antes de venir para acá para poder traer esa introducción ordenada. ¿Por qué ordenada? Porque el hermano Salvador tiene un serio problema con el orden. Está luchando contra ese, yo le llamo un mal, contra ese mal. Y en la casa de Dios, así como Dios todo lo hizo en orden, yo también quiero ser como uno de sus hijos y ordenar las cosas. Y por eso, cada vez que hacemos un estudio, el hermano Salvador se pone a detallarlo en forma ordenada. Eso también ayuda a mi mente a estar disciplinada y no estar saltando de idea en idea. Y muchas veces hay hermanos que me preguntan, hermano Salvador, ¿qué quiso decir con eso? Muchas veces no entienden porque mi mente tiene mucha información y muy difícil de explicarla. Y entonces tengo que detenerme antes de darle la respuesta para que la respuesta sea lo más entendible posible. Y últimamente estamos estudiando muchos libros muy complejos, llenos de información que te llevan al Nuevo Testamento, te mandan para el Antiguo Testamento, muchas tradiciones, mucha cultura, mucha religión, y entonces eso como que también va acrecentando esa información en tu cerebro, y cuando la gente te pregunta, entonces uno le comienza a hablar de todo esto y la gente de repente no quiere ni hablar con uno porque uno anda en otra dimensión. Así que voy a leerlo de la forma en la que lo hice, ordenado, para que no se me pierdan cuando empiece a leer la palabra. Amén. Antes de eso voy a orar para que el Señor me ayude en esta exhortación que traigo el día de hoy. Padre, te doy las gracias, Padre, en esta noche, porque sé, Señor, que tú eres el que tienes el control de todas las cosas, Padre. En esta noche yo entrego ese control a ti. Tú controlas mi vida. Tú eres el que vas a hacer la obra en mí. Vas a manifestar lo que tú quieres llevar a tu pueblo, a tu iglesia en este día, Señor. Esta enseñanza sea que pueda ser de exhortación para mis hermanos y mis hermanos puedan llevarlo también a sus familiares y que puedan compartir de ella. Estamos
a punto de celebrar una fecha para nosotros, nuestra tradición, sobre la muerte y resurrección de tu Hijo. Y nosotros queremos comprender más a profundidad todo el misterio que hay en medio de esta fiesta, Padre. Padre, bendice a mis hermanos, que ellos puedan también comprender, que puedan interpretar de la mejor manera y puedan, Señor, también transmitir a sus amigos, a sus vecinos, todo lo que aprendemos dentro de este recinto que es tu casa, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén y amén. Bueno, todos conocen a Jesucristo, ¿no? Los que están aquí tuvieron algún momento que haber hecho la oración de aceptación a Jesucristo en su corazón. Pero de todas maneras voy a preguntar, ¿todos conocen al Señor Jesús? ¿Podría dar un poquito más de ánimo para esa respuesta? Está como así que tienen miedo a lo que están respondiendo. ¿Todos conocen al Señor Jesús? Amén. Amén. ¿Saben que Jesús es hijo de quién? De Dios. ¿Y sus padres terrenales quién eran? María y José. Bueno, así empieza la introducción que yo traje para ustedes. Dice, Jesús nació en la región de Nazaret, o sea, vivió, porque realmente nació en Belén. Lo que conocemos, hemos estudiado y así lo marca la Biblia. Pero él se crió en Nazaret, hijo de José, hijo de María, sobrino de Elizabeth, la madre de Juan. Juan era hijo de Zacarías y de Elizabeth, o sea que eran básicamente sus primos. A Juan lo conocemos como el Bautista, en medio de lo que hemos seguido estudiando. ¿Y qué decía? La palabra dice que Juan tenía un espíritu como el espíritu de Elías. ¿Cuántos conocen a Elías? Era un profeta que en estos, no hace un poco de días, dimos clase en el libro de los Reyes y hablan sobre este profeta. Un profeta que no andaba con mucho negocio. Él simplemente hacía lo que el Señor ponía en su corazón y él lo hacía. Era un hombre que oraba por fuego y caía fuego. O sea, era un hombre que tenía una intimidad con el Señor muy profunda. Así que, conociendo en el Antiguo Testamento cómo era Elías, igualmente podemos entender cuando hablan sobre Juan el Bautista, cómo era el espíritu de Juan. Era un profeta con autoridad que cuando hablaba no tenía miedo. Lo que decía, lo decía con tal firmeza que la gente le creía. Tanto así que la gente, cuando él hablaba, la gente acurría a él por arrepentimiento. Iban a bautizarse por perdón, por arrepentimiento. O sea, vemos la profundidad o la fuerza que tenía este hombre por medio de esta palabra que fue dada a su padre. Según la tradición y la cultura hebrea, yo puse aquí, todos ellos tenían que conocer la Torá. O sea, ese era el ayo que había para el pueblo de Israel. Dios estableció este libro como una guía o un instructivo para que el pueblo fuera una nación totalmente distinta. Bueno, todos los judíos del tiempo de Jesús, o ahora nosotros que creemos en él, tenemos que practicar los reglamentos, los estatutos y todo lo que marca la Torá. Igual para ellos era así. En el tiempo de Jesús no había Nuevo Testamento. Nosotros hoy sí gozamos con ese privilegio. Y por medio del Nuevo Testamento el Señor nos explica más a fondo esa libertad que Él nos ha dado. Vemos que Jesús disertó cuando supuestamente Él dicen que se perdió a los 12 años. Y dice que Él hablaba con los maestros, los escribas, donde en el templo. Y dice que ellos se maravillaron de el conocimiento que tenía este muchacho, la forma en la que él interpretaba la ley, la forma en la que él ejecutaba lo que él decía. Y ellos desde ese entonces sabían que este muchacho iba a ser alguien, no sé, dirían como famoso, o alguien que tuviera un conocimiento amplio. Recordemos que en tiempo de Jesús era muy común que el pueblo no tuviera letra.
sea, era un pueblo analfabeto, no sabían leer ni escribir, por condiciones del mismo momento en el que vivieron. Esta nación, Israel, fue invadida, fue sometida, fue llevada en cautividad, fue influenciada por cada uno de los gobernantes que habitó en ese lugar. Vemos que en el tiempo de Jesús había una influencia muy grande sobre el helenismo en esa nación. Helenistas son aquellos que los griegos con su influencia llegaron a que esta Biblia que nosotros hoy conocemos tenga mucha influencia sobre la traducción griega, porque ellos trataron de implementar en el pueblo de Israel este conocimiento, que conocieran sus raíces, sus culturas, sus tradiciones, sus paganismos, y transmitieron eso a Israel. Y por eso el helenismo fue tan fuerte en el tiempo en el que Jesús llegó, que él tuvo que llevar toda la tradición hebrea para que ellos pudieran comprender de que él realmente era el Mesías. También hubo una influencia muy fuerte, que fue la románica, y también hubo influencia de otras naciones que invadieron Israel, como en el caso de los asirios, luego los persas, y vemos que al final los babilónicos. Y había un caos en Israel muy complejo, que muchas veces cuando nos ponemos a estudiar nos damos cuenta que hasta Jesucristo utiliza términos de esas naciones que llevaron a Israel cautivo, como cuando habla sobre que aquel que engaña a los hermanos o que haga perder a uno de sus hijitos, dice que se amarre una piedra y que se aviente al mar o a lo más profundo. Bueno, ese castigo lo hacían los asirios, y vemos que Jesús utiliza, y también los persas, utiliza estos ejemplos para que ellos pudieran entender de qué era lo que él hablaba. Claro, ellos entendían porque ellos habían vivido por esa situación. También usa ejemplos de la cultura griega y la cultura romana. Cuando habla sobre los demonios, Jesucristo también habla sobre esas imágenes o esos ídolos que tenían los griegos. Y por eso cuando Jesucristo hablaba, la mayoría entendía lo que él decía. Así que vemos que Jesús nace en medio de esta condición. Una nación que está influenciada por todas las naciones que vinieron a Israel. Una nación que quizás había perdido su identidad, su forma de adorar a Dios, su amor a la palabra, el amor al conocimiento. Esta nación estuvo sometida ¿a causa de qué? A causa del mismo pecado que había ellos y el rechazo de ellos hacia Dios. Nosotros en este tiempo podríamos decir que no, nosotros no rechazamos a Dios, pero muchas veces lo hacemos con nuestros actos, lo hacemos con lo que Jesús muchas veces predicó, que amaran a su prójimo. Muchas veces nosotros no amamos a nuestro prójimo. Y eso es un acumulativo de juicio para el futuro. Quizás nosotros no lo veamos, quizás nuestros hijos son los que vayan a recibir el pago de nuestra iniquidad. Y eso fue lo que sucedió en Israel. Pecaron una y otra vez, y Dios los mandó cautivos. Y vemos que todo esto afectó al pueblo de Israel. Un pueblo sin identidad, como les dije, no sabiendo cómo adorar a Dios ni cómo acercarse. Y en medio de esto hay un movimiento que empieza a nacer en Israel, que todos los vamos a conocer cuando demos el drama, que es el movimiento de hacer las casitas que llamaban sinagogas. Para poder hacer estas casas tenían que haber 10 hombres que tuvieran esa voluntad de cambiar a la nación. Tenía que haber entre esos 10 hombres un escriba, un fariseo, un saduceo, un maestro de la ley, y los otros que trabajaban y aportaban para la edificación de esos pequeños templos. Tenían que comprar ¿qué? Los libros de la ley para poder estudiarlos, y todos los sábados, como era su costumbre y su tradición, leer la Torá una y otra vez, practicar actos de amabilidad
y ser buenos entre ellos mismos. En este movimiento crece Jesús, con sinagogas, con un imperio romano que no eran personas amables, sino que actuaban con violencia. En su crucifixión vamos a ver todo lo que hacían los romanos. Era un ejército disciplinado con armas, tenían armas hasta en los dientes. Eran hombres que estaban preparados para castigar, lastimar hasta lo más profundo de tu vida y luego dejarte morir en cámara lenta. Ese era el imperio romano. Ellos atacaban de frente, nunca iban hacia atrás. Los que rechazaban ir hacia el frente morían porque atrás no tenían protección. Ese era el imperio romano, el que estaba cimentado ahora bajo la nación de Israel. Hermano Salvador, muy trágico eso. Sí, era trágico. Pero así fue como el Señor, Dios Padre, quiso enviar a su Hijo por salvación de muchos, la salvación de cada uno de nosotros. Y en ese momento, Él envía a su Hijo, su primogénito, a este mundo que está en caos, que está en violencia, que está en oscuridad, que un ciego guiaba a otro ciego y se iban al precipicio. Así estaba el hombre. En ese estado tan deplorable llega el Señor Jesucristo a la tierra. Y por medio de esa llegada, la atmósfera espiritual comienza a emerger, comienza como que a mermejear, porque saben que hay un acontecimiento que ellos no entienden, pero que en ese tiempo espiritualmente hay una batalla que ellos pronto van a darse cuenta de lo que está aconteciendo. Jesucristo llega en medio de eso. Y en medio de eso vemos que Él llega ¿a dónde? A la nación de Israel. Y en Israel hay muchas tradiciones. Él tuvo que cumplirlas todas. Primero, como el pacto abrahámico, Él tenía que ser circuncidado a los 8 días cuando era un niño. Cuando era 12 años, ya Él era como un hombre, así que Él tenía que responsabilizarse de las cosas que hacía para sus padres. Ya Él tenía que tener en esa edad conocimiento de la ley de Dios. Tenía que haber aprendido a leer y a interpretar la Torá, el ayo, como les mencioné al principio. Jesucristo tenía que cumplir con cada uno de estos rituales y al final, cuando ya es un adulto de 30 años, comienza su ministerio. ¿Cómo empieza su ministerio? La palabra no es muy clara y dice que Él fue primero a donde Juan el Bautista y se bautizó. Vamos a buscarlo en Lucas 13. Déjenme buscar aquí mis superpoderes. Dice Lucas 3, 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Miren lo que dice. Y orando, ¿orando quién? Jesús, en el momento que lo bautizaban, dice, orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Aquí dice cómo, no dice que era una paloma, dice como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Él cumplió con todos los primeros requisitos antes de empezar su ministerio. Ya sabemos, leía la Torá, porque vamos a ver más adelante qué acontece, ¿no? en el relato bíblico.
Pero en medio de esto, cuando yo estoy preparando el mensaje, hace unos días atrás, yo le decía a mi esposa que yo quería traer un mensaje que hablara sobre la Shekinah de Dios. Pero en medio de eso yo decía, pero pronto va a ser Semana Santa. Así que voy a traer un recorderis a los hermanos para que cuando hagamos toda la dramatización que se vaya a hacer, podamos estar más conscientes del papel que vamos a hacer en medio de la congregación. Y es importante que nosotros conozcamos la Biblia, lo que dice la Biblia respecto a esto. No lo que dice la IA o la inteligencia artificial o estos mecanismos que son de PDF informativos, que lo que hacen es confundirnos más. Busquemos la palabra de Dios y leámosla detenidamente y en ella encontraremos la verdadera sabiduría o la verdadera historia de lo que vivió el Señor Jesucristo. Y aquí nos damos cuenta, ¿no?, de cómo inició el ministerio de Jesucristo. Yo a este mensaje le puse los 3 tiempos del ministerio de Jesucristo. El primer tiempo de Jesucristo fue este, que cumplió cada uno de los requisitos, y cuando Él cumple este requisito, Él va a ser llevado a prueba. Cada uno de nosotros que asumimos esta responsabilidad de acercarnos a Jesucristo, luego de eso vamos a pasar por un periodo de prueba. O de cuando uno va a la escuela, normalmente te hacen un examen. Cada vez que te explica el profesor alguna materia, algo, después dice examen. Y cuando dice examen en escuela dominical no vienen los hermanos. El profesor dice, domingo, vamos a la próxima clase, va a haber un examen y no viene nadie, nada más vienen 1 o 2 y que eso no vinieron la clase anterior, así que no sabían que iba a haber examen. Bueno, cuando tú aceptas al Señor, automáticamente va a pasar un periodo en el que Él te va a probar. Él va a saber realmente si lo que aceptaste fue por emoción o porque tenías una convicción de que Él realmente sí. Esta etapa es muy difícil. A Jesucristo le tocó 40 días en un desierto. ¿Por qué Jesús fue al desierto? La palabra dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Por qué el desierto? Elías estuvo en el desierto. ¿Por qué el desierto? Moisés estuvo en el desierto. Y Jesús también iba para el desierto. Le tomó 40 días. Y dice que cuando tuvo hambre, Satanás apareció y le dijo, tienes hambre, ¿no? Estás en ayuno. Y ya nosotros, bueno, creo que ustedes saben la historia, y como dicen muchos predicadores, mejor que yo. Así que ustedes saben que él tenía hambre y el diablo lo tienta. Pero al final de todo esto, Jesús responde con la palabra, con lo aprendido cuando era un niño, por medio del ayo que era la Torá. Así que Él tiene las herramientas necesarias para poder salir de esta prueba. Y cuando termina la prueba, desde el cielo así, prueba pasada, tiene 5. Así que luego de esto, Jesús regresa. Miren lo que sucede. La referencia está en el 4:13 de Lucas, como les había dicho. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Por qué? Por un tiempo. O sea, no lo dejó de que, bueno, pasaste con 5, no te voy a molestar más. No, por un tiempo. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. En otras versiones, aquí mencionan en el poder del Espíritu Santo. Dice, a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aquí vemos que Jesús establece un método para poder llevar el mensaje de salvación. Él va a las sinagogas, nosotros estudiamos el libro de los Hechos, y Pablo
copia o replica lo que el Maestro Jesús hacía. Primero llevaba el mensaje a la nación judía, ya en este momento son judíos, y por medio de los judíos es que iba a venir la salvación al hombre. Así que era primordial que él llevara este mensaje a sus hermanos y luego a los gentiles. Así que Jesucristo empieza su ministerio llevando el mensaje a la sinagoga. En las sinagogas hay una particularidad. Cuando alguien va a llevar un mensaje o va a hablar la palabra, tiene que tener testimonio. Una persona que sea de influencia en la comunidad. No cualquiera podía llegar y pararse aquí en la sinagoga y abrir cualquier libro de la ley. El escriba seleccionaba entre todos los libros que tenían ahí, no al azar, sino por como aquel que es el copero. El copero es el dueño de un lugar que está lleno de vinos, y él baja y revisa cuál es el más exquisito para darle al rey, y luego él lleva la copa y se la sirve. Rey, aquí está el vino que escogí para ti. Bueno, el escriba en aquel entonces era igual. Él miraba entre la biblioteca que tenían ahí y escogía el libro que él creía que era el más indicado para el que iba a leer. Y en este caso Jesucristo le tocó leer un libro que era el libro de Isaías, donde él habla sobre, vamos a buscarlo, creo que está en el 17. Dice el 16, Jesús en Nazaret. Ya Jesús en su ministerio, él viene ¿con qué? Con fuego y poder. O sea, él viene lleno del Espíritu Santo. Ya no es el Jesucristo que estaba antes, que reconocían como el hijo de José, el carpintero. Ya este Jesucristo viene con algo diferente. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a qué, a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta ¿qué? Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto lo encontramos en Isaías. Esto no fue una casualidad. El Espíritu Santo ya está participando de lleno en el ministerio de Jesucristo. Y yo quisiera que cada uno de los que estamos aquí, el Espíritu Santo nos guíe en el ministerio que el Señor quiere para con nosotros. Que nosotros cuando abramos la Biblia no sea, como dice el pastor Dante Gebel, que busca y lo pone así y adivina qué es lo que va a decir. No quiero ni decir el nombre aquí, pero que no hagamos eso, sino que el Espíritu Santo nos guíe para poder llevar este mensaje. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Hubo algo en Jesús, algo diferente, algo que cuando él llegó no lo conocían, o
algo había en él que manifestaba algo diferente. Lo curioso es que cuando terminan de hacer la pregunta, eso no se quedó así. Ellos dicen, y les dijo, sin duda me diréis este refrán. Jesús, ya con autoridad, provoca a estos hombres para que sepan de que el ministerio de él no se va a quedar aquí. Y cuando leamos todo este resumen aquí, ellos se molestan y y agarran a Jesús y dice que lo llevan hasta el borde de la ciudad y lo quieren aventar. Pero dice que él pasó entre el medio de ellos y ni cuenta se dieron que él había desaparecido. O sea, hasta en eso, el poder que tenía Jesús fue, ¿cómo es que le llaman? Fue recargado en el desierto. Y cuando yo leía esto, yo me acordaba de todo lo que hemos estudiado ahora en Levítico y todo lo que forma parte del ministerio de Jesús. Luego vamos a ver en la referencia que sigue algo curioso que me llamó también la atención. Yo aquí le puse a ustedes para leerle, dice, no crean que Jesús fue al desierto a pasear o a pasarla bien. Jesús hizo lo que hicieron los grandes, como Moisés. Dice, ser procesado por el fuego de Dios. Dios los separó. ¿Para qué los separó? Asimismo con nosotros. Cuando Dios nos separa es por una razón, para que seamos santos como Él es santo. Y Él quiere que nosotros seamos diferentes y ejemplo para los demás. Él nos separa ¿de quién? Nos separa de nuestros padres, nuestras madres, nuestros amigos, nuestros vecinos, en el momento en el que Él nos está procesando. Cuando nosotros venimos a ellos, ellos van a notar en nosotros la diferencia. Eso era el ministerio de Jesucristo. Él empezó así. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo y ser sus discípulos. Dice, la preparación requiere ¿de qué? De ejercicio. Bueno, yo no estoy tan ejercitado, yo estoy pasando por otro proceso, pero necesita ejercicio. ¿Para qué? Para fortalecerse. Ahora, yo recuerdo que cuando dábamos las clases, mi hijo mencionaba algo, que era que debíamos ejercitarnos en las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? En palabras de Él, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, compartir con los hermanos, levantarle el ánimo cuando un hermano está caído. Esas son las disciplinas que nosotros debemos tener. ¿Cuál más? Tener un horario, aprovechar el tiempo, no desperdiciar el tiempo. Yo soy uno de los que muchas veces, y luego me lamento después de estar una hora en el celular viendo boberías de muñequitos riéndose, de maldades que se hacen unos con otros, cosas que a veces mi hijo me mandan de chiste, y cuando miro al final cuánto tiempo invertí ahí, dije, chuleta, una hora viendo soquetada. No puede ser posible este suceso. Y muchas veces mi celular al fin de la semana me dice cuánto tiempo perdí pegado al celular. Y muchas veces me dice, has consumido en pantalla 2 horas, 3 horas por día. Y yo me quedo de que, wow, cuánto tiempo he perdido, que hubiese sido mejor invertirlo en la palabra de Dios. Y cuando lleguen momentos como este, que me manden a predicar o a traer un mensaje, no estoy en la casa de ¿qué voy a llevar? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué voy a llevar? Claro, ya que no sé cuántas horas perdidas de información, que cuando llega el momento de traer la palabra o exhortar a alguien, esa palabra fluye en ti. ¿Por qué? Porque la invertiste bien. Y esto era lo que hacía Jesús, llenado o lleno del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De las herramientas o de las armas que el Señor nos dio: ayuno, oración, vigilia. Y por último, cuando tengamos todo esto, va a venir esa prueba final.
¿Cuál es la prueba final? Yo no la sé. Cada uno tiene su prueba distinta y tiene que procurar pasarla con 5 para que te suban de nivel y no para que estés más relajado, sino para estar más oprimido, porque el Señor al que más le da, más le demanda. Así que cuando tú subas de nivel, no es que vas a estar, bueno, los demonios se van a someter, los de ese nivel de abajo, pero los que están en el otro nivel, tú tienes que procurar subir para poder mandarlos fuera, para decirles, cállate, como decía el Señor, para poder decir, te reprendo en el nombre de Jesús, o para poder decirles, espanto eres, el Señor te reprende. Pero ¿cómo logramos esto? Como Jesús empezó su ministerio. Esto se llama el ministerio de Jesús, etapa 1. Él pasó todos los procesos, creció, se elevó a un nivel y ahora viene el segundo. ¿Cuál fue el segundo? Cuando la gente veía a Jesucristo como un ser de cambio a los demás. Dice que cuando él paseaba por estas calles, solamente él oraba y la gente era sanada. Dice que hubieron tantos milagros que no se pudieron ni siquiera copiar. Y yo me hacía esa pregunta, ¿por qué no se pudieron copiar? Y le decía a mi esposa, muchas de estas personas que fueron sanadas, al final no quisieron reportarlos por miedo a los fariseos, por miedo a los romanos. Ellos vieron cómo dejaron a Jesús todo golpeado, todo maltratado, todo lleno de huecos por todos lados, sangrando por todos lados, rajado por todos lados. Y ellos decían, yo no quiero eso para mí, así que yo mejor me callo y no digo nada. Así que cuando Lucas empezó a hacer este escrito, no pudo copiar todos los milagros. Muchos también, como dicen los estudiosos, otros murieron. Jesús resucitó a mucha gente. No, solamente la palabra dice que fueron 3 casos. Una niña, un niño y Lázaro. Y ellos al final también perecieron, murieron. O sea que el milagro no estaba en eso. El milagro estaba en llevar el mensaje de transformación a la humanidad. Y que la humanidad quizás en ese momento no estaba preparada. Pero aún así Él lo llevó. Hubieron sanidades, hubieron prodigios, hubieron milagros, resucitados, muertos. Y la gente estaba contenta con lo que Jesús hacía. Pero había un grupo que no estaba contento. ¿Por qué? Porque ellos durante mucho tiempo estuvieron al frente y no hicieron nada. Incluso hasta inventaron un lugar lleno de agua y mandaban a todos los enfermos para allá. Y decían que cuando llegara un ángel y moviera las aguas, que corrieran, iban a ser sanos. El estudio registra de que no existía ningún ángel. Los estudios registran de que eran ellos que habían inventado eso para librarse de aquellas personas que llegaban. Tengo una condición, estoy enfermo, estoy paralítico, tengo lepra, estoy como la suegra de Pedro que tiene fiebre. O sea, ellos prefirieron quitarse todo eso y supuestamente apegarse a la ley. Y ni siquiera los sábados respetaban. Y Jesús, en medio de su ministerio, sanaba, libertaba, desde la sinagoga predicaba y la gente era sanada. O sea que en ese momento de su ministerio, el Señor Jesucristo tenía aprobación de las masas, pero también tenía un grupo que no lo quería. Y esta fue la etapa 2 del ministerio de Jesús. Y entramos a la etapa 3, cuando vienen y procuran matarlo. Y ya sabemos que hacen un complot, contratan a un discípulo de Jesús, le dan dinero para que lo entregue y es llevado preso, golpeado, interrogado. Y la palabra tiene que cumplirse, lo que decía Isaías.
es llevado a la cruz, muerto en el Calvario, enterrado en un sepulcro y al tercer día, gloria a Dios, que resucitó y Él vive y vive para siempre. Y ahora, por medio de su vida, nosotros podemos acercarnos ¿a quién? Al Padre, cuando antes no teníamos ese acceso. Para nosotros había sido esa barrera que nos impedía acercarnos a Él. Pero ahora estamos contentos porque por medio de su sacrificio, que vamos a celebrar en estos días, todos juntos, sean los que estén en el drama o sean los que vean, puedan comprender todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Que cuando vengamos con ese ánimo, esa disposición a querer ver los acontecimientos, cómo se dieron, entender cómo se dio en el momento en el que Él vino a la tierra y poder comprender con más claridad realmente el sacrificio de Él y toda la sangre que tuvo que pagar por cada uno de nosotros. Así que alégrense, hermanos, porque Dios nos envió a su Hijo para salvación, para redención, para quitar esas cadenas que el pecado había puesto en nosotros, para quitarnos esa pintura negra que había en nuestros ojos y poder ver hoy con claridad hacia dónde vamos. Que Él ahora, por medio de su Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales y nosotros podemos ver la grande batalla que se da por cada alma que nosotros le llevamos el mensaje y que nosotros podamos doblar rodillas por cada alma que se está yendo al infierno o que se está perdiendo. Que el Señor nos permita, por medio de su Espíritu Santo, crecer al nivel como Él creció y llegar a la estatura de Él y poder hacer grandes cosas como las que Él hizo. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Y esa separación que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Esposa mía, un momentito. No tenga miedo, no pasa nada. Yo cuando entré al Evangelio, entré por el pastor Glenn. Él me invitó a la iglesia. Yo tenía como 15 años. Sí, como 15 años, por ahí. Y yo no sabía que el Señor tenía para mí. Realmente yo no lo sabía. En el camino hubieron muchas dificultades, muchos problemas y muchas alegrías. El departamento de jóvenes de aquella iglesia era muy unido y había muchos muchachos, hacían dramas casi todos los domingos. Y eran muy fraternales. Y en medio de eso conocí a esta linda niña, que era en ese entonces Aura, una Barbie le decían. Habían hecho varios, ¿cómo se llamaba eso? Dramas. El pastor que tenían hacía varios dramas y ella era supuestamente la Barbie. Pero a mí lo que me encantó de mi esposa fue la forma en la que ella adoraba al Señor. Y eso no ha cambiado en ella. Ella sigue siendo esa adoradora de la que yo conocí en ese tiempo. Y yo le doy muchas gracias a Dios por ella, porque si no hubiese estado ella en mi vida, yo realmente no sé dónde estuviera. Yo sé que el Señor nos acercó con un propósito y sé que ella es mi ayuda idónea, sé que ella me ayuda en muchas cosas de las cuales yo no tengo muchas veces el control o la disciplina, y yo quiero darle gracias a ella por todo lo que ha hecho por mí, por lo que ha hecho por nuestros hijos y por lo que ha hecho por la iglesia.
porque no solamente conmigo, sino que ella ha sido un pilar en la iglesia. Yo le pido para ver si ella me quiere ayudar a orar por cada uno de ustedes que está hoy presente, un viernes, día de cansancio, donde todo el mundo reconoció que realmente estaba cansado. Así que vamos a orar para finalizar y le voy a pedir a ella que me ayude en oración. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre. Padre, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Dios, que tú enviaste a tu Hijo, tu único Hijo, para morir por cada uno de nosotros, Señor. Pagar por nuestro pecado, Señor. Pagar esa deuda, Dios mío, que nosotros nunca hubiéramos podido pagar, Dios. Y darnos salvación y vida eterna, Padre. Ayúdanos, Rey de Gloria, a cada día, Señor, velar. A cada día, Padre mío, buscarte, Dios, de todo corazón, en espíritu y en verdad, Padre mío. Y que nuestra vida cada día sea, Padre, de olor grato delante de ti, Señor mío. Porque cada día estamos delante de tu presencia, Señor. Que en todo lugar donde nosotros vayamos, Dios, tu pueblo, como hijos tuyos, Señor, podamos dar testimonio, ese buen testimonio de que somos hijos tuyos, Padre. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a perseverar, Padre Santo, porque los tiempos son malos, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti, Padre Santo, en alabanza, en adoración, en búsqueda de tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender cada día más de ti, Señor, y aferrarnos a ti, Padre bueno. Porque solo en ti, Señor, solo en ti, Padre Santo, tenemos esa salvación y esa vida eterna, Padre. Ayúdanos a que nuestro corazón y nuestra mente no se desvíe, Padre Santo, ni quite la mirada de ti, Padre bueno, porque en otro lugar no hay nada, Señor, para tu pueblo, Señor. Eres tú, Padre Santo, nuestra esperanza, Padre mío. Así como eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, Señor. Tenemos esa confianza, Padre, que en medio de cualquier situación por la que podamos estar pasando, Señor, tenemos, oh Dios, en ti la esperanza, Padre Santo, de salvación. Esa esperanza, Padre, de que tú, Padre bueno, eres quien cuidas de tu pueblo, Señor. Tienes cuidado de tu pueblo, Padre Santo, en medio de cada situación y en cada necesidad. Eres tú que la cubres, Padre. Te alabamos y te damos gracias, Padre bueno. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti y poder, Padre mío, llegar, Padre Santo, a tu morada, Padre mío, como es nuestra esperanza, Señor mío, cuando tú vengas a buscar a tu pueblo, Señor. Que podamos estar prestos, Padre mío, a recibirte, mi Dios amado, aleluya. Con un corazón, Padre Santo, enamorado de ti, Padre mío, esperando esas bodas, Padre. Te adoramos y te damos gracias, Señor. Gracias, Rey. Bendecido eres.